Vamos a continuar con los temas de neonatología. Vamos a ver algunas patologías neurológicas en el recién nacido, tanto en el recién nacido a término como el prematuro. Bien, cuando hablamos de asfixia neonatal, vamos a definir algunos términos. Vamos a definir lo que es depresión respiratoria, asfixia perinatal, encefalopatía hipóxica isquémica. Hemos mencionado que se utiliza solo el término de depresión al nacer. Dejamos de lado los conceptos de depresión moderada, leve o severa en la clasificación o en el diagnóstico de los recién nacidos con depresión. Solo hablamos de depresión cuando el Apgar a los 5 minutos es menos de 6. Menos de 6 o igual a 6. Entonces hablamos de asfixia cuando hay eventos hipóxicos asociados a este. Cuando el evento hipóxico asociado produce lesión neurológica, y la lesión neurológica obviamente se va a manifestar con encefalopatía y compromiso sistémico. Encefalopatía hipóxica isquémica, cualquier evento con disminución de flujos sanguíneos en el cerebro. Entonces, ¿cómo evaluamos la depresión con el Apgar? Ustedes ya conocen la evaluación del Apgar. ¿Qué hace el Apgar? Determina la vitalidad del recién nacido durante el nacimiento. En el momento de nacimiento, ustedes evalúan y ven la vitalidad. Va a evaluar algunos parámetros que son muy sencillos, lo que ustedes conocen: frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color. Entonces, es ideado para evaluar la condición del bebé durante el nacimiento, ¿no? Ustedes evalúan durante los primeros minutos, y el Apgar ustedes pueden evaluar al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, 15 minutos, hasta que el Apgar sea mayor a 7. No tiene relación con la causa del problema, esto es importante. Entonces, no hay ninguna relación con los problemas o las patologías que puedan llevar a un evento hipóxico. No se relaciona con prematuros, con enfermedades, con síndromes o lesiones intrauterinas, el Apgar. Entonces, hablamos de depresión neonatal a la falta o a la demora en la transición entre la vía intrauterina y la extrauterina, que puede ser por muchas causas. Pueden ser infecciosas, pueden ser metabólicas, pueden ser malformaciones. Es importante saber que en nuestro medio una de las causas principales de depresión al nacer es la infección. Infección, causa de amenaza de parto pretérmino y causa de depresión al nacer. Bueno, puede ser la asfixia neonatal, que es una alteración del intercambio de gases en el recién nacido que puede provocar disfunción tisular. Entonces, al hablar de encefalopatía vamos a encontrar síntomas. Entonces, los síntomas pueden ser leves hasta una letargia, irritabilidad extrema o compromiso neurológico severo. Va a haber anormalidades en el examen físico y pueden estar asociados, si esta es muy severa, a epilepsia o convulsiones que empeoran el pronóstico en los prematuros con asfixia, en los recién nacidos con asfixia. Esta es una foto donde vemos a un bebé con encefalopatía, vemos hipertonía. No es la cuadriflexión normal que ustedes observan en los recién nacidos y en los primeros meses. Es un bebé bastante encefalopático e hipertónico. Este es otro bebé con hiperextensión, una hipertonía marcada, producto de una encefalopatía. Entonces, las causas de encefalopatía neonatal son hipoxia, isquemia, las infecciones, que es lo que hemos mencionado, que también son causas de depresión, los problemas metabólicos transitorios o problemas metabólicos permanentes, están relacionados a la encefalopatía o a la depresión. Accidentes cerebrovasculares, los stroke, que están relacionados mucho a los eventos hipóxico-isquémicos. Hay fármacos que también pueden deprimir. Sulfato de magnesio, que se utiliza bastante en las gestantes con preeclampsia, puede ser causa de depresión en el recién nacido. Malformaciones del sistema nervioso central, cualquier malformación del sistema nervioso central puede originar depresión. Entonces, recuerden siempre, el niño con depresión no significa que tenga un evento hipóxico isquémico o asfixia. El niño que nace con depresión y está en apnea primaria, y eso lo hemos repetido en varias oportunidades, y con el estímulo responde, entonces no significa que tenga asfixia. Entonces, los niños pueden nacer por muchísimas causas con depresión, pero no necesariamente hacer un evento hipóxico isquémico con lesión neurológica. Entonces, cuando hablamos de encefalopatía hipóxico isquémica, hablamos de un estado neuroconductual anormal, cuyo mecanismo patogénico predominante es el trastorno de flujo sanguíneo cerebral. Se altera el flujo sanguíneo cerebral. Cualquier injuria en el recién nacido con un evento de centinela, y eso es importante, los pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica que hacen asfixia necesariamente tienen un evento de centinela. El evento de centinela es todo lo que pasa alrededor del parto.
vamos a tener mamás con manifestaciones agudas, hipóxicas agudas, como ruptura prematura de membrana, una infección severa, mamá con fiebre, trastornos en la placenta, que de alguna manera alteran o injurian al feto y disminuyen el flujo sanguíneo hacia el feto. Esa manifestación se da inicialmente con taquicardia y luego con bradicardia en el monitoreo fetal. Entonces, eso lleva a un intercambio, a una disminución, una redistribución de flujo sanguíneo, y el flujo sanguíneo disminuye a las zonas no nobles y se mantiene o trata de mantenerse hacia las nobles, hacia los órganos nobles como el cerebro y el corazón. Pero llega un momento en que ya no es suficiente o no hay suficiente flujo para mantener la nutrición del cerebro. Entonces, en ese momento donde se produce una cascada de eventos que es bifásico en el paciente con asfixia, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver exploraciones neurológicas anormales y lo que caracteriza en la asfixia, que es la manifestación encefalopática o la encefalopatía desde el momento del nacimiento. El niño con encefalopatía hipóxica isquémica tiene compromiso neurológico desde que nace. Entonces, la encefalopatía está asociado a un evento hipóxico que ocurre durante el periparto, sin evidencia de otras anomalías. Y para eso nosotros vamos a evaluar 4 criterios que son importantes y que no son nada específicos para el diagnóstico de asfixia. Nos ayudan en el diagnóstico, pero no son muy específicos. Hablamos del pH menor a 7 o un pH menor a 7 con exceso de base mayor a 10, algunos consideran mayor a 12, con un Apgar bastante bajo, menor a 3 o menor a 5 a los 5 minutos, con una rápida instalación de encefalopatía moderada o severa, neonatos mayores de 34 semanas y que rápidamente hacen parálisis cerebral con cuadriplegia espástica. Entonces, eso es lo que comentamos, los eventos de centinela durante o antes del parto. Entonces, para que nosotros tengamos un evento hipóxico isquémico es importante que condicione o tengamos eventos de centinela. Pacientes con ruptura uterina o sangrado inminente, infecciones severas que condicionan o disminuyen el flujo sanguíneo hacia el feto. Esto se manifiesta con cambios en la frecuencia cardíaca, con taquicardia inicialmente y luego con bradicardia, que son las desaceleraciones. Y obviamente la manifestación durante el nacimiento es la depresión con un Apgar bajo, generalmente menor a 3 a los 5 minutos. Hay compromiso no solo neurológico, también sistémico, y la manifestación final va a ser un edema cerebral. Esta es la escala de Thomson para encefalopatía neonatal, donde vamos a hacer puntuaciones, al igual que los SCORE, ¿no? Evaluamos el tono muscular, el nivel de conciencia, si hay crisis, la postura, los reflejos primitivos como el moro, presión, succión, respiración y la evaluación de Fontanella. Cuanto más puntaje, mayor encefalopatía presenta el neonato. Entonces, ¿cuáles serían los factores de riesgo para la encefalopatía? En el preparto vamos a tener todas las condiciones maternas, diabetes materna, hipertensión arterial inducida, hemorragia en el segundo o tercer trimestre, infecciones maternas, enfermedades maternas, RCIUs, medicamentos. Son muchas las condiciones que pueden incrementar el riesgo para la encefalopatía hipóxica isquémica. En el intraparto, lo que ustedes conocen, el parto instrumentado, las distocias, trabajos de parto en prematuros, partos precipitados, expulsivos prolongados, líquido meconial, y recuerden siempre que también los anestésicos o los medicamentos pueden llevar a depresión al recién nacido. Momentos del evento hipóxico generalmente se dan en el parto y en el expulsivo un 70%. Es más frecuente los eventos hipóxicos durante el parto y el expulsivo. Pueden darse antes del parto en un 20% y después del parto en un 10%. Algo que deben recordar, y me imagino que ya lo han leído bastante, es el consumo de energía del cerebro, la importancia que tiene el cerebro y la necesidad del cerebro de tener energía y oxígeno. Entonces, el cerebro consume el 20% de todo el gasto cardíaco, es el 60% o consume el 60% de la glucosa y el 20% del oxígeno. Entonces, el metabolismo del cerebro es altísimo. Entonces, cualquier cambio de flujo sanguíneo altera rápidamente o modifica rápidamente el metabolismo cerebral. Y es importante saber que las células de la corteza, que son el 20% de la masa encefálica, consumen el 75% de los requerimientos o de todos los requerimientos que llegan al cerebro. Durante la asfixia fetal también es importante saber que hay descenso de la presión parcial de oxígeno. En 5 minutos pueden ver ustedes que cae rápidamente la presión hasta 5 milímetros de mercurio. También va a haber modificaciones en el pH. En 5 minutos ustedes pueden descender o pueden hacer que descienda el pH hasta menor a 7
cuando existe un evento hipóxico. Rápidamente en 5 minutos pueden observar ustedes que el pH cae a 6.9. Entonces, cuando hablamos de encefalopatía hipóxica isquémica, hablamos básicamente de disminución de flujo cerebral. El flujo cerebral hacia el cerebro se ve alterado y hemos mencionado, y vamos a recordar un poco los temas de la parte respiratoria, que cuando hay un evento hipóxico, lo que sucede es la disminución de la presión parcial de oxígeno y el incremento de la presión parcial de CO2. Este evento en la parte cardiopulmonar incrementa la resistencia vascular pulmonar, produce hipertensión pulmonar persistente, y esto produce obviamente una cascada cíclica que disminuye más el flujo sanguíneo hacia el cerebro. La disminución del flujo sanguíneo al cerebro hace que la respiración sea rápidamente anaeróbica. Entonces, ¿qué se ve afectado? ¿No? Los componentes importantes para la oxigenación, que es el ATP y la fosfocreatinina. Se altera la fosfocreatinina, se altera el ATP o disminuye el ATP, entonces hay alteraciones a nivel de los canales y a nivel celular del cerebro. Entonces ingresa rápidamente sodio, ingresa rápidamente calcio y junto con esto ingresa rápidamente agua. Y el evento inmediato después de la hipoxia o isquemia es la necrosis celular. Hay necrosis celular por edema celular. Entonces, en el primer evento, cuando se produce incluso antes del nacimiento y durante el nacimiento, lo que ustedes van a tener es necrosis celular por edema celular. Esto ya saben, porque hay disminución de la fosfocreatinina, del ATP, y esto hace que los canales iónicos en las células cerebrales se modifiquen, ingresando rápidamente sodio y calcio, produciendo edema cerebral. Y el edema cerebral produce necrosis celular. Entonces, el comportamiento de la lesión neurológica en el niño tiene un comportamiento bifásico. Este primer evento metabólico, donde hay alteración con respiración anaeróbica, y el segundo evento sucede cuando ustedes inician la reanimación. Al ustedes realizar la reanimación, se produce mejoría del flujo sanguíneo cerebral. Y es en este momento donde se lesiona con mayor frecuencia el cerebro, o hay mayor lesión o mayor agresividad hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿de qué va a depender disminuir la injuria hacia el sistema nervioso central? Lo que ustedes hagan inmediatamente a la reanimación. Cuando se produce la reanimación, mejora el flujo sanguíneo cerebral y lo que se altera es el mecanismo oxidativo. Al alterarse el mecanismo oxidativo, se alteran las mitocondrias y sucede un evento similar o análogo a la apoptosis. Y ese mecanismo análogo a la apoptosis no solo dura un día, 2 días, una semana, puede durar hasta meses, y es el responsable de producir la lesión neurológica. ¿En qué momento sucede esta segunda cascada o esta segunda alteración neurológica? Después de las 6 horas de haber iniciado la reanimación. Es por eso que durante esas 6 horas podemos nosotros manejar o tener alternativas terapéuticas para disminuir la injuria cerebral. A eso le llamamos el periodo de ventana, que son las 6 horas. Es por eso que todos los estudios que se están realizando para mejorar o de alguna manera disminuir la lesión neurológica son en base o en función a este periodo de ventana. ¿Qué podemos hacer en este periodo de ventana? ¿Cómo podemos disminuir el metabolismo oxidativo para producir o disminuir de alguna manera la lesión neurológica? Entonces, en la fisiopatogenia hay disminución del flujo sanguíneo cerebral, hay hipoxemia, puede haber una hipoxemia leve o una asfixia breve, con aumento transitorio de la frecuencia cardíaca para tratar de compensar el gasto cardíaco. Hay ligera elevación de la presión arterial y de la presión venosa central. No hay cambios del gasto cardíaco, no se modifica demasiado y tampoco se altera o hay mayor daño neurológico. Cuando es prolongada y no se compensa y se modifica el flujo sanguíneo cerebral, hay de alguna manera alteraciones de la presión y esto altera aún más el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Se produce un mecanismo anaeróbico que hemos mencionado. Con consumo de glucosa se modifica la fosfocreatinina y también se consume el ATP. Hay cambios celulares por déficit, la fosforilación oxidativa se va a alterar, se va a modificar, disminución de ATP. Hay alteración de la bomba iónica con acumulación intracelular de sodio, calcio, y esto produce obviamente edema cerebral. Si ustedes recuerdan por qué se produce edema cerebral, por la concentración incrementada de solutos a nivel celular. Atrae agua y esto produce muerte o necrosis celular. Ese es el primer evento durante el evento hipóxico isquémico o la lesión cerebral.
Entonces, ¿qué se ve alterado en el recién nacido a término? Alteración de flujo sanguíneo cerebral, que la zona más afectada es la región parasagital. Entonces, ustedes ven, en el recién nacido a término se afecta más la parte parasagital. No solo se va a alterar o va a lesionarse la corteza cerebral, sino también la sustancia blanca que es adyacente a esta zona. En el prematuro vamos a tener compromiso de la sustancia blanca. Recordamos nosotros, cuando hay un evento hipóxico isquémico, lo que se lesiona más no es el parénquima cerebral, sino es se inicia inicialmente un sangrado a nivel de la matriz germinal, lesionando la sustancia blanca que está alrededor de los ventrículos. Lo que se lesiona más en los prematuros es la sustancia blanca que está alrededor de los ventrículos. Hay una lesión blanca periventricular y eso le llamamos leucomalacia periventricular. Entonces, cuando suceden todos estos eventos, hay mayor manifestación o sensibilidad sobre las células y las partes sinápticas. Hay acumulación de neurotransmisores excitatorios que modifican o alteran o incrementan la lesión neurológica. Este gráfico que les quiero mostrar, que es importante, y lo que hemos estado comentando, el efecto bifásico que tiene el comportamiento bifásico que tiene la encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, cuando se produce el evento hipóxico, que es antes, durante o después del nacimiento, vamos a tener una muerte celular primaria por necrosis celular. Y esto básicamente por disminución de flujo y una respiración anaeróbica con edema celular. Cuando se restablece el flujo sanguíneo, ustedes mejoran, reaniman al paciente, mejoran ustedes la oxigenación y por lo tanto mejora el flujo sanguíneo, se produce el segundo mecanismo oxidativo o el segundo mecanismo con alteración de la parte oxidativa. Y eso produce obviamente alteraciones a nivel mitocondrial, ¿no? Produciendo una cascada o un evento parecido a la apoptosis. Y esto es importante recordar que puede durar días, semanas, incluso meses, produciendo el daño neurológico por toxinas. Entonces, ¿quiénes son los que producen la lesión neurológica? Todo lo que nosotros metabolizamos. El superóxido, los componentes superóxidos o los radicales libres lesionan la mitocondria, lesionando aún más las células. Entonces tenemos un evento primario, como muerte celular por necrosis, y una muerte retardada o una manifestación análoga a la apoptosis. ¿Dónde se produce más daño neurológico? En esta fase de apoptosis. Y tenemos una fase latente que es más o menos de 6 horas, donde nosotros podemos de alguna manera cambiar o mejorar o disminuir la injuria hacia el sistema nervioso central con las medidas terapéuticas que vamos a ver. Efectos bioquímicos de la hipoxemia son consumo de glucosa, hay gluconeogénesis, glucosa cerebral que está bastante disminuida, hay acumulación de lactato y la acidosis, disminuye la fosfocreatinina así como el ATP. Entonces hay una redistribución de la capacidad cardíaca, una redistribución de flujo, ¿no? Inicialmente hay un incremento de flujo hacia el cerebro y luego disminuye el flujo cerebral, produciendo todo este evento inicial con respiración anaeróbica. Tardíamente hay disminución de la capacidad cardíaca, menor flujo sanguíneo hacia el cerebro. Eso es lo que conocemos más o menos al gráfico anterior. Hay un estrés oxidativo, una muerte celular, inflamación y luego estrés oxidativo con citotoxicidad. Entonces, el efecto, la manifestación de la primera etapa es en las primeras horas. La muerte celular por necrosis se da en las primeras horas. La muerte celular por apoptosis se puede dar en semanas, días, semanas, incluso meses. Es el mismo gráfico. Bien, entonces en los prematuros, ¿qué se va a modificar o qué se altera o qué se lesiona? La zona que está alrededor de los ventrículos laterales, la sustancia blanca. Y en los recién nacidos a términos, la sustancia gris y la corteza cerebral es la que se altera con mayor frecuencia. Entonces recuerden, cuando hay un evento hipóxico isquémico, en el prematuro sangra la matriz germinal con hemorragia intraventricular y en el recién nacido a término, en un evento hipóxico isquémico, sangra el parénquima cerebral. Hay hemorragia intraparenquimal. Entonces el cerebro de un prematuro, como ustedes pueden ver, no es maduro, no hay circunvoluciones,
¿no? La lesión sea básicamente alrededor de los ventrículos. En el cerebrito del recién nacido a término, ustedes ven las circunvoluciones, es bastante maduro y podemos encontrar hemorragias, ¿no?, intraparenquimales. Hay citotoxicidad, aumento de calcio intracelular, daño por radicales libres, inflamación, depresión de factores de crecimiento, hay daño mitocondrial y generación de óxido nitroso. Entonces, inicialmente se da lesión por disminución de oxígeno, por acidosis metabólica, y luego vamos a tener daño mitocondrial con apoptosis secundaria. Se altera la mitocondria, puede ser modificado por alteraciones del ATP, de calcio radicales libres, con necrosis, lo que hemos mencionado inicialmente, y por caspasas, que se da la apoptosis. Entonces, la apoptosis es el evento que produce mayor lesión en el cerebro del recién nacido. Entonces, la apoptosis, que es un proceso fisiológico que se incrementa o de alguna manera se exacerba durante un evento hipóxico isquémico secundario y que puede durar varios días, incluso semanas y meses. Entonces, la hipoxia isquémica, periodo latente, que es más o menos de 6 horas, recuerden ustedes, y la muerte celular por apoptosis. Entonces, en el evento de isquemia, la muerte celular es por necrosis o apoptosis. Recordamos otra vez, cuando existe un evento hipóxico, independientemente de la causa, vamos a tener disminución de flujo sanguíneo cerebral. La disminución de flujo sanguíneo cerebral lo que produce es disminución de los fosfatos de energía, que es el ATP y la fosfocreatinina. Cuando disminuye la fosfocreatinina y el ATP, se produce una respiración anaeróbica, incrementándose el lactato, el ácido láctico, y eso de alguna manera lesiona los canales de iones. Al lesionar o alterarse los canales de iones, hace que ingrese sodio y también potasio, y y la muerte celular básicamente es por edema celular. El edema celular produce necrosis. Entonces, la manifestación de necrosis se da en la fase aguda, en las siguientes horas, al nacimiento o las siguientes horas al evento hipóxico isquémico, que puede ser antes, durante o inmediatamente después del parto. Después de un periodo de latencia que es más o menos de 6 horas, se produce la redistribución de flujo. Nuevamente recupera el flujo hacia el sistema nervioso central, mejora la oxigenación de las células nerviosas, y es en ese momento donde se producen las alteraciones oxidativas. Entonces, cuando sucede esto, se produce alteraciones a nivel mitocondrial y hay un evento similar a la apoptosis. Y ese evento similar a la apoptosis puede durar días, semanas, incluso meses, y es lo que produce la lesión neurológica en el recién nacido. Entonces, ¿quién es responsable de producir la lesión neurológica? El segundo evento, ¿no? El primer evento produce necrosis, pero no es tanta la lesión durante la necrosis celular. La lesión se produce durante la apoptosis celular. Entonces, los signos y síntomas en encefalopatía hipóxico isquémica se dan desde los primeros minutos de vida. No hay encefalopatía sin encefalopatía. Entonces, como hemos mencionado, si nace el bebé con depresión, nace sin respirar, con una frecuencia cardíaca baja, y ustedes rápidamente revierten con los pasos iniciales, sacando de apnea primaria, y el bebé no luce encefalopático, entonces el niño no tiene encefalopatía hipóxica isquémica. Los niños pueden nacer con depresión y no necesariamente hacer encefalopatía. Entonces, para que ustedes hagan diagnóstico de encefalopatía, realmente tiene que modificarse todas las manifestaciones neurológicas. No haber las manifestaciones primitivas que tiene el recién nacido, no estar en cuadriflexión, no tener los reflejos primitivos de Moro, los reflejos plantar, palmar, de búsqueda, succión. Se modifica todo eso en el recién nacido con encefalopatía. Entonces, ARNAT clasifica de acuerdo a la severidad en leve, moderado, severo, que ustedes ya conocen. Las manifestaciones clínicas no solo son a nivel del sistema nervioso central en la asfixia, entonces hay compromiso sistémico, ¿ya? Entonces, hay a nivel del sistema nervioso central encefalopatía por hipoxia isquemia, puede haber edema cerebral y convulsiones. Entonces, el niño con encefalopatía hipoxia isquémica rápidamente realizan ustedes una ecografía y lo que van a evidenciar es edema cerebral. El edema cerebral es bien difuso y rápidamente pueden hacer diagnóstico en una ecografía, ¿no?, observando la presencia de edema y el colapso de los ventrículos. Van a ver colapso de los ventrículos y es evidente la hiperecogenicidad que se observa en todo el cerebro en las ecografías. Entonces, eso hace rápidamente el diagnóstico de edema cerebral en la fase aguda.
Haber problemas respiratorios con distrés respiratorio, fracaso respiratorio asociado a hipertensión pulmonar. Recuerden, entonces todo niño con evento hipóxico va a producir como consecuencia hipertensión pulmonar persistente. Va a haber compromiso cardiovascular, alteración de la función, puede haber hipotensión, shock, incluso lesión del miocardio. Va a haber compromiso renal, que es una manifestación muy frecuente de insuficiencia renal en los pacientes con asfixia. Hay compromiso metabólico, hay hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalcemia, alteraciones metabólicas que son transitorias y que pueden modificarse, gastrointestinales, que ustedes ya saben, y hematológicas con C y D. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en los pacientes con encefalopatía? Disminuir la injuria secundaria. El tratamiento, la conducta, básicamente se da para disminuir el evento secundario de esta manifestación bifásica. Entonces, tratar de disminuir en lo posible la presencia de radicales libres de lesión mitocondrial con la apoptosis secundaria. Entonces, hay muchísimos tratamientos y que se están estudiando bastante, y algo que de alguna manera ha dado buenos resultados es la hipotermia, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Elementos básicos en el manejo: mantener una adecuada ventilación, eso es importante, traten de recuperar nuevamente la oxigenación, mantener una perfusión adecuada, mantener normoglicemia, manejo de las convulsiones si es que presentara, control del edema cerebral y otros trastornos potenciales. ¿Qué hacemos? Hidraten ustedes al paciente en forma adecuada, no incrementen mucho el volumen, ventilen si hay la necesidad, intuban al paciente y le dan soporte ventilatorio. Una perfusión adecuada, los pacientes pueden hacer hipertensión pulmonar persistente con la necesidad incluso de utilizar inotrópicos. Entonces traten de revertir o mejorar un poco la presión sistémica para revertir la hipertensión pulmonar. Va a haber problemas metabólicos asociados que hemos mencionado, y las convulsiones pueden manifestarse en niños con lesión severa. Entonces, la convulsión durante las primeras 6 a 12 horas empeora el pronóstico. El pronóstico es malo de un niño con encefalopatía cuando convulsiona. El edema cerebral, que ustedes hacen diagnóstico rápidamente con una ecografía, y ustedes ya saben la fisiopatogenia, por qué se produce el edema cerebral en el niño con asfixia, ¿no? Entonces, el edema es la primera manifestación con lesión o necrosis celular. Entonces, en lo posible, traten de mantener los gases en forma adecuada. Entonces, la presión parcial de oxígeno debe ser adecuada, la presión parcial de CO2 debe ser adecuada. La hiperoxia también produce disminución del flujo sanguíneo cerebral, incrementando la presencia de radicales e incrementando la lesión neurológica en la etapa secundaria, en el momento secundario. ¿Quiénes son responsables de producir la lesión neurológica? Los radicales libres. Entonces, mucho oxígeno empeora el cuadro. Entonces, eviten en lo posible la hiperoxia. Entonces, los eventos hipóxicos también van a contribuir, lesionamos más. Traten de mantener al paciente con normoxemia. Los niveles de CO2, recuerdan ustedes que hace el CO2 a nivel de la arteria vascular, a nivel de la arteria cerebral, produce vasodilatación. Si ustedes mantienen al paciente con CO2 incrementados o con una acidosis respiratoria, incrementan el flujo hacia la arteria cerebral, incrementando más la presencia de radicales libres y lesionando aún más las mitocondrias y el cerebro, incrementando la apoptosis. Si ustedes disminuyen la presión parcial de oxígeno, entonces en el efecto contrario producen vasoconstricción cerebral. Monitorización continua de la presión arterial, que esto es importante, traten de mantener presiones adecuadas, en los términos una presión sistémica entre 45 y 50, prematuros entre 35 y 40 y en los extremos entre 30 y 35. Pueden mantener también la presión venosa central si ustedes tienen una vía central, reducir al mínimo la administración de bolos, eso es importante. Traten de no bolear a los pacientes, ¿ya? No solo bolos de soluciones para incrementar la volemia, sino también bolos de glucosa o bicarbonato. Entonces, el pasar bolos de glucosa y bicarbonato puede incrementar la osmolaridad, lesionando aún más, ¿no?, las células nerviosas. Si ustedes incrementan o administran rápidamente un bolo de cloruro, también pueden producir lesión neurológica. Entonces, eviten lo posible los bolos, efectuar reposición con volúmenes lentos y, si hay necesidad, el empleo de depresores si el paciente está con hipotensión.